Esta no es solo una historia sobre Navidad, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el peso del orgullo y sobre cómo a veces el tiempo y la distancia nos enseñan lo que realmente importa. Quédate hasta el final, porque quizás veas reflejado en ella un pedazo de tu propia historia. Si alguna vez sentiste que no encajabas en tu propia familia, que tus sueños eran ridiculizados, o que el hogar que una vez fue cálido se convirtió en un lugar frío, entonces esta historia es para ti. La Navidad es una época de reencuentros, pero también puede ser el recordatorio más doloroso de lo que se ha perdido. Lo sé porque lo viví, porque una cena navideña cambió mi vida para siempre, porque a veces la única forma de encontrar tu camino es perdiéndote primero. La Navidad siempre había sido mi época favorita. En mi infancia, la casa se llenaba con el aroma a galletas recién horneadas y el resplandor parpadeante de las luces en el árbol de Navidad. Mi padre siempre se encargaba de colocar la estrella en la punta, mientras mi madre se aseguraba de que cada detalle de la cena fuera perfecto. Nos reuníamos en la sala, con una chimenea encendida, mientras mi hermana y yo nos arremolinábamos alrededor del árbol para ver los regalos que nos esperaban. Pero los años pasaron, y la magia de la Navidad fue desvaneciéndose poco a poco. La ilusión se fue apagando a medida que crecíamos, hasta que un día se rompió por completo. Era la cena de Nochebuena. La mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco, adornada con velas encendidas y platos con comida recién preparada. Mi madre había pasado la tarde entera en la cocina, y los aromas de pavo, puré de papas y ponche flotaban en el aire. Aún así, se sentía un aire denso, cargado de palabras no dichas. Un silencio incómodo pesaba sobre la mesa, hasta que mi padre, con un suspiro profundo, dejó el tenedor en el plato con un chasquido sordo. «Tenemos que hablar», dijo con voz grave. Mi estómago se encogió. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera justo en Navidad. Los ojos de mi madre evitaron los míos, mientras que los de mi hermana chispeaban con esa mezcla de superioridad y desdén que siempre la había caracterizado. «¿Otra vez con tus ideas raras?», soltó mi hermana con una risa seca. «¿En serio? Ya tienes una edad. ¿Cuándo vas a madurar?» «Lo que haces no es vida, hijo», intervino mi padre. «Todo este tiempo, esperando que encontraras algo estable. ¿Y qué has hecho? Solo perder el tiempo en esos proyectos que no llegan a nada. Aquí nadie puede mantenerte para siempre». Apreté los puños bajo la mesa. Sabía que mi padre nunca entendería lo que yo buscaba, ni por qué me negaba a seguir el camino que él había trazado para mí. «No todo el mundo quiere lo mismo», respondí con voz tensa. «No quiero vivir para trabajar en una oficina gris, esperando los viernes como si fueran un salvavidas». «Lo que haces no es trabajar», insistió mi padre. «No puedes vivir en las nubes para siempre. Tal vez si me hubieras apoyado en vez de burlarte cada vez que te hablaba de mis planes. Porque son solo eso. Planes. No has logrado nada». Algo dentro de mí se rompió por completo. Dejé los cubiertos en la mesa con un golpe seco y respiré hondo, intentando contener las emociones que pujaban por salir. Miré a mi madre, esperando encontrar una chispa de apoyo en sus ojos, pero ella solo bajó la mirada. Me levanté. Sentí que cada célula de mi cuerpo estaba vibrando de ira contenida y dolor. Miré a mi padre, esperando ver aunque fuera una pizca de comprensión en sus ojos oscuros y severos, pero no la encontré. «Me iré en la mañana», dije en un susurro. El silencio se hizo aún más pesado. Mi madre abrió la boca como si fuera a protestar, pero mi padre la miró y ella se quedó callada. Me levanté de la mesa sin terminar mi comida y caminé hacia la puerta. Tomé mi abrigo del perchero y mi vieja maleta de segunda mano. Con una última mirada, vi los rostros de mi familia, el reflejo de las luces del árbol titilando en sus ojos, pero ninguna mano extendiéndose para detenerme. Salí sin mirar atrás. Fueron meses duros. Alquilé una pequeña habitación en un apartamento compartido,
donde la cocina siempre estaba desordenada y el baño tenía una puerta que no cerraba bien. Mis comidas eran simples: pan con mantequilla y queso, y si tenía suerte, una sopa instantánea. Conseguí un empleo en una startup tecnológica, donde trabajaba largas horas por poco dinero, pero en mis noches libres me quedaba en la pequeña mesa del comedor, desarrollando mi propio proyecto en la computadora. Pasaron meses. Hubo noches de desvelo, de dudas, de frustraciones, pero había aprendido a callar mis miedos, a seguir avanzando. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. «Nos interesa tu proyecto», dijo una voz al otro lado del teléfono. «¿Podemos hablar sobre una inversión?» Mi corazón casi se detuvo. La idea en la que tanto había trabajado, por la que había apostado todo, ahora llamaba la atención de alguien que podía ayudarme a convertirla en realidad. No lo dudé. Trabajé más duro que nunca. Apenas dormía. Cada segundo libre lo invertí en perfeccionar mi idea. Luché, negocié, y después de meses de dedicación, logré levantar el capital para mi propio negocio. Un año después, mi esfuerzo dio sus frutos. La startup estaba despegando. Había alquilado un apartamento más grande, tenía un equipo comprometido conmigo y por primera vez en mi vida me sentía realmente orgulloso de mí mismo. Entonces, una nueva llamada llegó en plena temporada navideña. Vi el número en la pantalla y dudé en responder, pero finalmente lo hice. «¿Hijo?» Era mi madre. Su voz temblaba. «Queremos saber cómo estás». Apreté el teléfono con más fuerza de la necesaria. Suspiré. «Estoy bien, mamá. Estoy trabajando mucho. ¿Papá cómo está?» Un silencio incómodo. Luego su voz, entrecortada. «Él te extraña, aunque no lo diga», murmuró. «Yo también». «¿Por qué llamas ahora?», pregunté con cautela. «Porque es Navidad y...» Su voz tembló. «Porque nos equivocamos contigo. No queremos perder más tiempo. ¿Podrías venir a casa?» La pregunta flotó en el aire, pesada como una piedra en mi estómago. Durante años había imaginado este momento, lo había anhelado y, al mismo tiempo, lo había temido. No podía olvidar las palabras frías de mi padre, la burla de mi hermana, el vacío que dejaron cuando me echaron. ¿Realmente era tan fácil regresar? Esa noche, mis amigos y yo hicimos una cena navideña en mi nueva casa. Decoramos juntos el árbol, pusimos música y bebimos hasta el amanecer. En algún momento de la noche, entre risas y abrazos, noté que aunque había construido una nueva familia, había un hueco en mi corazón que ni el éxito ni los nuevos lazos podían llenar. Era un vacío en forma de hogar. Tomé una decisión. El 24 de diciembre llegué a la casa de mi infancia. Las luces en la fachada titilaban, reflejándose en la nieve acumulada en el jardín. Inspiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió lentamente y ahí estaban. Mi madre con lágrimas en los ojos, mi hermana con una mirada mezcla de culpa y alivio, y mi padre, de pie, con las manos en los bolsillos y la expresión seria. Por un instante, el miedo me paralizó. ¿Y si esto era un error? ¿Si me iba a doler más que la última vez? Entonces mi madre avanzó y me abrazó fuerte. Su cuerpo temblaba y en mi cuello sentí la humedad de sus lágrimas. «Hijo, lo siento», susurró. «Perdónanos. Nos equivocamos». Tragué en seco. Sentí que la dureza de los últimos años se desvanecía poco a poco, dejando un nudo en la garganta. Mi padre carraspeó. «Te vi en las noticias. Dijeron que tu empresa estaba en la lista de las startups más exitosas del año. No te lo dije antes, pero estoy orgulloso de ti, de lo que hiciste y de la persona en la que te has convertido». Su voz sonó entrecortada. Por un momento, pareció que quería decir algo más, pero se quedó callado. Me miró con una mezcla de orgullo y arrepentimiento, y en ese instante comprendí lo difícil que debió ser para él aquella Nochebuena en la que me echó de casa.
Me quedé mirándolo, hasta que finalmente él dio un paso adelante y sin decir nada más, me abrazó. Sentí su brazo alrededor de mis hombros, la forma en que temblaba al sujetarme con fuerza. Por un instante, me dejé llevar por el abrazo, por el calor de su cuerpo que aún me recordaba a mi infancia. Y supe que, a pesar de todo, esa noche de Navidad, la magia había regresado. Nos sentamos a la mesa, juntos otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, no importaba el pasado ni las diferencias. La Navidad tenía ese poder, el de sanar heridas, de recordar lo esencial. Miré a mi familia, reí con ellos, y mientras brindábamos, entendí que después de todo, tal vez nunca había dejado de pertenecer a casa. La Navidad es más que luces y regalos. Es la oportunidad de sanar heridas, de reencontrarnos con lo que realmente importa. Si tienes algo pendiente con alguien, si hay palabras no dichas, no esperes más. No dejes que el orgullo o el miedo te roben un momento que podría cambiarlo todo. Llámales, escríbeles, acércate, porque a veces un te extraño o un te perdono pueden traer de vuelta la magia que creíamos perdida. Feliz Navidad y que encuentres en esta fecha la fuerza para reconstruir lo que parecía roto.